Muchas gracias a la doctora Giraldo porque me ha dejado el espacio de los que sí tenían TEP y cómo los vamos a seguir, y lo que cuando el doctor Huberman me llamó me dijo, bueno, ¿y qué utilidad tiene en contexto de COVID todos esos pacientes que tienen dímero de alto, que tienen tomografías anormales y que tal vez no tengan TEP? Porque también se sobrediagnosticó el TEP en este contexto. Entonces, pues esto tiene una historia ya larga, pero quiero partir diciendo que nosotros desde hace muchos años decidimos utilizar los criterios de PISA-PET para el diagnóstico de la gammagrafía pulmonar en contexto de sospecha de tromboembolismo. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que la sensibilidad y la especificidad de las pruebas depende de los puntos de corte que usted elija. Y cuando nosotros empezamos a mirar lo que había ocurrido, pues nos preguntamos, como siempre, que tenemos que hacer una conjunción entre la probabilidad pretest de que el paciente tenga o no la enfermedad, y para poder en el reporte dejarle saber al clínico que nos hizo la pregunta de si tiene o no TEP, qué pensamos nosotros desde el punto de vista de la probabilidad post-test que el paciente lo tenga. De manera tal que sí dependemos de un juicio clínico inicial y de un diseño del estudio de acuerdo a la pregunta que tengamos en esa orden en específico. Los italianos, ¿por qué se inventaron eso? Que era que dos segmentos grandes bajaba mucho la sensibilidad del diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Pues lo que hicieron fue lo que nos decían a nosotros nuestros profesores, que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Lo que hicieron los patólogos por allá, miren, en 1983, fue hacer autopsias y darse cuenta, inclusive pintaban los pulmones y cada uno de sus segmentos, y para hacerles un cuento largo corto, se dieron cuenta que había pacientes que morían con tromboembolismo pulmonar y no tenían sino un solo segmento vascular. Luego vino PIO-PET, que en realidad desde el punto de vista de la evidencia, si somos suficientemente críticos, es una evidencia de tipo C, porque eso fue un consenso de expertos. Y ellos decidieron que eran dos segmentos grandes, y si ustedes leen esos criterios de PISA-PET, pues de PIO-PET, perdóneme, asumen criterios difíciles de reproducir, y eso hizo que la variabilidad entre los observadores sea tan grande con esos criterios, porque dicen dos segmentos primero, segundo en discordancia entre la ventilación y la perfusión, y los dividen en pequeños, grandes y medianos. Entonces le dicen a uno pequeño menos del 25, mediano del 25 al 50 y grande más del 50. Y cuando hicieron esto pintando los segmentos pulmonares, la diferencia del tamaño entre el apico posterior y el medial es tan grande que lograr que dos médicos nucleares, a partir de un estudio de ventilación-perfusión, lograran ponerse de acuerdo si eso era mediano, grande o pequeño, pues no fue muy grande. Entonces la reproducibilidad del estudio es muy pequeño, de manera tal que lo que hicieron los italianos fue basarse en 3 estudios prospectivos desde 1980, evaluando las implicaciones pronósticas de un estudio de perfusión pulmonar normal. 1045 pacientes normales se siguieron en periodos de hasta de un año, en donde en solo un caso se comprobó el TEP. Se acepta como evidencia suficiente que un estudio de perfusión miocárdica normal descarta el tromboembolismo pulmonar. Entonces esa es como la primera cosa grandísima. En medio de la duda clínica de si un paciente tiene tromboembolismo pulmonar, siempre nos enseñaban, preguntemos al clínico qué Wells tiene y si lo está pidiendo para descartar o para confirmar. Si lo está pidiendo para descartar, ni siquiera tenemos que ponernos a ventilar al paciente, y menos si vamos a usar los criterios de PISA-PET, es decir, punto de corte, un segmento grande. ¿Qué ocurrió en el contexto de COVID? Que todo el mundo empezó a llegar con dímeros de altísimos, que se empezó a encontrar este constructo de la capacidad procoagulante del COVID, y no se sabía si era parte de la cascada inflamatoria o el virus en sí que podía producir este tipo de cosas, pero agregarle anticoagulación en ese contexto clínico resultaba pues aumentarle más riesgos a pacientes que quizás no lo necesitaban. Entonces el grupo de intensivistas y de neumólogos nuestros lo que nos empezaron a preguntar fue: ¿qué herramienta tienen ustedes para que nos ayuden a construir
instruir el descartar el TEP, de manera tal que podamos entender que ese dímero D alto no está asociado a necesidad de anticoagular. En ese orden de ideas nosotros les contamos y les mostramos, esto es lo que venimos haciendo hace mucho tiempo, 98% de los pacientes con enfermedad tromboembólica muestran alguna anormalidad vascular de tipo segmentario o subsegmentario. Los criterios de PISA-PET tienen un valor predictivo de la prueba positiva del 91% y de la prueba negativa del 87%, con una razón de probabilidad de 7, que quizás para los que no son epidemiólogos o recuerden que una razón de probabilidad en ese sentido del caso positivo es que cuando vemos con punto de corte un segmento triangular de vértice interno y base externa, tenemos 7 veces más probabilidades que eso sea debido por un tromboembolismo pulmonar, lo cual hace que la sensibilidad y la especificidad con ese punto de corte sea mucho mejor. Para los más viejitos acá, y si no, vayan al JAMA del 90, que el título decía la sensibilidad del estudio de ventilación-perfusión es del 41%. Y pues ustedes utilizarían una herramienta cuya sensibilidad diagnóstica es del 41%. Entonces, cuando ustedes se van a estudiar a la letra ese artículo, se dan cuenta que eso no es lo que dice el artículo. El artículo lo que dice es que si usted utiliza punto de corte 2 segmentos, en otras palabras, si requiere de 2 segmentos grandes para concluir en su reporte que eso es un tromboembolismo pulmonar, va a detectar solamente 4 de 10 pacientes enfermos. Entonces, en nuestra opinión, y así lo publicamos, el tema no era que la ventilación-perfusión sirviera o no, y por supuesto que en ese momento estaba empujando todas las casas comerciales el uso del TAC multicorte, que sigue siendo, pues, por supuesto, el examen de primera línea, sino tomar nosotros la decisión de cómo íbamos a interpretar el estudio, en qué casos íbamos a hacer ventilación. De hecho, los italianos sugieren que si es para descartar la enfermedad, usted no necesita hacer ventilación, porque el estudio de perfusión tiene una capacidad de descartarlo hasta en el 99% de los casos. Entonces, si ustedes analizan esta tabla, fíjense cómo partimos de la probabilidad clínica, perdón que esto, si lo empiezo a mover, así, partimos de la probabilidad clínica, pues yo no me sé todos los scores, pero empezamos con el Wells y ahora tienen otros hard scores y otras cosas, y deciden mandarlo a medicina nuclear solamente si lo que están pensando ellos es que aunque tenga una placa de tórax anormal o un TAC anormal, la probabilidad que ese paciente no tenga TEP, aunque tenga un dímero D alto, es baja. Y lo que les cambia la conducta es para proteger a todos esos que anticoagularían por los hallazgos confusos a veces del TAC, porque tienen algunas imágenes periféricas que no necesariamente son tromboembolismo y que agregaban en ese contexto clínico el riesgo de la anticoagulación. De manera tal que nosotros sí creemos que en esto, como en todo en medicina nuclear, pues nosotros somos imagenólogos de la fisiopatología de una enfermedad, lo cual quiere decir que tenemos que desafiarnos a conocer la fisiopatología de lo que estamos haciendo imagen para poder comprender, calcular una probabilidad pretest clínica basada en todos los scores que hoy existen para que nuestro reporte se traduzca en una probabilidad post-test de tener la prueba y que defina la conducta. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, voy a intentar usar el pointer, pero esto se enloquece, que cuando la probabilidad clínica es muy alta y nosotros vemos un defecto segmentario de vértice interno y base externa, la probabilidad basada en estos estudios de que el paciente sí tenga tromboembolismo pulmonar es altísima. Cuando el estudio es normal es de 0, pero cuando es poco probable y tenemos un defecto que no es triangular sino redondo, como vamos a ver algunos ejemplos, pues la probabilidad post-test es muy baja. Sí nos quedan estos, que cuando usamos los criterios de PIO-PET son casi como no me acuerdo el número exacto, pero supera el 40%, entonces nos hace muy inútiles para tomar una conducta post-test, mientras que aquí no quedan sino el 12% en esa base que tendríamos que decir no somos capaces de comprometernos con un diagnóstico. En este orden de ideas, perdónenme, me devuelvo un minuto, ¿cómo reportamos nosotros entonces? Normal, ya vamos a ver algunos casos de normal, que deja un post-test de 0.
Cercano a lo normal, cuando nos damos cuenta que es el botón aórtico, un corazón grandotote o un derrame pleural que ya lo vimos en la placa o en el TAC. Y cercano a lo normal, dejan al clínico en presencia de una probabilidad post-test de que ese paciente tenga TEP independiente del dímero D de 0. Si ya resulta que vemos otros esquemas, creo que aquí traje algunos ejemplos, pero no sé si van a venir. Vamos a mirar ahora, pero ¿qué nos pasó en el COVID? Que nos dimos cuenta que la transmisión era muy rápida, había mucha confusión, pero era claro que todas estas actividades de hacer ventilación producían aerosoles. Las guías de ASNEG y las guías americanas rápidamente dieron la instrucción de no ventilar, igual que no podíamos hacer pruebas de esfuerzo para hacer las perfusiones miocárdicas. Y entonces empezaron a tener una medida de prudencia para poder, y las imágenes de tomografía axial empezaron a ser confusas, entonces pidieron cautela, trabajo en equipo para definitivamente abolir el paso de la ventilación y adoptar el protocolo de perfusión únicamente. En ese orden de ideas, entonces nosotros le propusimos, igual que veníamos haciéndolo antes, que usáramos los criterios de PISA-PET para tener una probabilidad post-test del 91% cuando el estudio se interpreta como anormal compatible con tromboembolismo pulmonar, con una probabilidad tan solo del 12% de fallar, digamos, de no poder decir qué es lo que está ocurriendo, porque nos tranquilizaba saber que si elegíamos punto de corte un segmento vascular, estábamos ofreciendo una sensibilidad del 91% con una especificidad del 87% sin tener que ventilar. Esto simplemente para los residentes que están acá. Si esto es un estudio de perfusión pulmonar, nosotros a veces hacemos SPED, estamos haciendo como una correlación de cuántas veces que la planar sea normal, el SPED nos cambia el diagnóstico, todavía no tenemos los datos, pero no parece que sea muy frecuentemente. Sin embargo, nosotros empezamos por la planar y cuando con nuestro ojito miramos todo el contexto periférico y nos damos cuenta que no hay ningún defecto segmentario, ningún triángulo, les digo yo a los residentes de medicina interna y los de cardiología, si no vemos ningún triángulo, independiente de lo que diga la placa de tórax, eso fue lo que nos empezó a fascinar en contexto de COVID, porque en el segundo consenso de embolia pulmonar donde nosotros participamos, dejamos escrito que esto era válido si la placa de tórax era normal, pero lo que nos empezó a generar curiosidad e interés es que estos pacientes llegaban muy malos, veíamos el TAG anormal, la placa de tórax anormal y obteníamos dímeros D muy alto y obteníamos con frecuencia perfusiones pulmonares normales. Y cuando eran perfusiones pulmonares perfectas, pues les podíamos decir a los intensivistas y a los neumólogos, búsquele otra cosa, pero TEP no tiene. Y ellos mismos empezaron a decir, oiga, nos resulta eso muy útil, síganos por favor ayudando. Esto es un contexto distinto, simplemente era para mostrarles cuando empiezan a aparecer defectos, pero que son bolitas, digo yo, en un paciente que es fumador, en un paciente que tiene POC, pero que lo podemos reportar como cercano a lo normal cuando esas imágenes se correlacionan con lo que vemos en el TAC o en la placa de tórax. O sea que este paciente sería un ejemplo de cercano a lo normal. Este es un paciente que es el que nos gusta ver porque seguro no nos genera, digamos, ningún tipo de estrés, y el que también nos encanta ver porque está lleno de efectos triangulares y no nos cabe la menor duda que tiene un tromboembolismo pulmonar sin hacer nada más. Cuando utilizamos los criterios de PISA-PET, como les digo, solamente el 12%, a diferencia de los de PIO-PET, quedan en ese espacio en donde definitivamente no nos podemos comprometer con que sea cercano a lo normal, normal o anormal compatible, y nos quedamos con ese diagnóstico que es el de las bolitas que les mostré como anormal no compatible, que es como los que quedan en indeterminados. Nos llamó entonces la atención durante todo el tiempo de COVID, pues las publicaciones que hubieran resumidas, y encontramos este de Macampilá que vino con nosotros, lo tuvimos acá, y él hace de nuevo el énfasis que si el estudio es normal, descarta la perfusión pulmonar y nos cuenta que esos criterios de PISA-PET ya habían sido utilizados en este contexto. Y nos presenta esto, básicamente quiero hacer más énfasis sobre el lado de los normales,
que en nuestro caso fueron una inmensa mayoría, en donde definitivamente si el estudio planar, quería enfatizar aquí esto, planar únicamente de perfusión es normal, descartaban el tromboembolismo pulmonar, y eso para los clínicos, los intensivistas y los neumólogos resultó definitivo en poder sostener una conducta sin el criterio o sin el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Cuando son anormales, pues ellos prefieren hacer cuando tienen pues, los híbridos, pero fíjense, usaron definitivamente un defecto segmentario que tuviera esa característica de ser triangular, de vértice interno y base externa, que es lo que denominan en forma de cuña. Cuando el estudio es positivo, pero fíjense que necesitamos que nosotros no seamos confusos, sino que digamos tiene o no tiene en lo posible, pues entonces en ese caso definitivamente pues se confirma o no la presencia de tromboembolismo pulmonar, e intentamos quedar solo en ese 12% de pacientes que definitivamente nosotros no podemos confirmar la presencia de la enfermedad. Un par de casos no más, porque no sé cómo vamos de tiempo. Esto es un paciente de 92 años con antecedente de ACV. Por supuesto que lo curioso es que antes del COVID nosotros hacíamos menos perfusiones pulmonares y se quedaban limitadas, como dicen las guías, a pacientes con enfermedad renal crónica y que no pudieran ser llevados a medios de contraste, y sin embargo dentro del contexto COVID, dado la inmensidad de número de pacientes con dímeros de altos y PCRs elevadas, empezamos a hacer más y más estudios. Fíjense, este paciente tenía un TAC positivo por sospecha de tromboembolismo pulmonar y teníamos esta perfusión pulmonar que nosotros la reportamos cercano a lo normal. Con ese diagnóstico le suspendieron la anticoagulación y este paciente evolucionó favorablemente, egresó una semana después de su hospitalización, y en los indicadores que nosotros estamos haciendo de excelencia clínica, seguimos a este paciente hasta 6 meses y nunca desarrolló tromboembolismo pulmonar. Este es otro paciente de 83 años con antecedente de artritis reumatoidea, en terapia modificadora de la enfermedad de hipertensión arterial, ingresa por síntomas respiratorios bajos y de saturación con evidencia de opacidades fibrovasculares bilaterales, derrame pleural bilateral con trastorno moderado en la oxigenación. El TAC dijo que tenía vidrio esmerilado bilateral con hallazgos típicos de COVID, prueba de SARS-CoV-2 positiva, dímero de en 5250 con alta probabilidad para tromboembolismo pulmonar. Tenía una lesión renal, hicimos esto, nosotros la leímos como cercano a lo normal, los cambios que vimos se podían explicar por su patología de base, y entonces el paciente evolucionó favorablemente, ingresa 10 días después de la hospitalización sin anticoagulación. Este es otro diferente, paciente de 86 años con cuadro de descompensación de falla cardíaca, fibrilación auricular de novo, con síntomas respiratorios bajos e hipoxemia asociada con evidencia en radiografía de derrame pleural bilateral escaso y opacidad. ¿Me alcanzan a oír sin el micrófono? ¿Aló? ¿Ya? Ah, ok. Dímero también de alto, pero este paciente sí tiene una perfusión pulmonar horrible. De todas maneras, la leímos, ahí dice, la leímos como anormal compatible, que ya vieron ustedes en la probabilidad post-test es que tenga 92% de tener la enfermedad. Este paciente sí se anticoaguló y está en estudio actualmente por sospecha de TEP crónico. Otro paciente de 85 años con antecedente de cardiopatía isquémica revascularizada percutáneamente en el 2010, ingresa por síntomas respiratorios asociados a disnea súbita, episodio presincopal con evidencia de PCR, SARS-CoV-2 positiva, opacidades multilobares como en las VENA-I, por neumonía viral, dímero D en 2100, por sospecha de TEP y alergia a los medios de contraste se ordenó nuestra prueba. La tranquilidad que nos da de decir que a pesar de esos hallazgos radiológicos, TEP no es lo que tiene.
Se suspendió también la anticoagulación y quedó con oxígeno domiciliario. No sé si puedo seguir mostrando pacientes o ya estamos como… Ok. Con este, en cambio, miren, si tienen el defecto vascular de vértice interno y base externa, no cabe la menor duda que se vea en 2 de los 6 o 8 cortes que hagan de poderlo diagnosticar como, mira, ahí dice que sin criterios para T, pero ese se fue como T. Y entonces buscamos este del 2021, que dice, bueno, ¿cuál es la experiencia con estudios de solamente la perfusión para evaluar pacientes con embolía pulmonar y qué nos deja la pandemia? El objetivo del trabajo fue evaluar el protocolo, de nuevo, solo perfusión, sujetos sin opacidades parenquimatosos, en este caso muy densas, con punto de corte de un segmento y utilizando definitivamente con un segmento para poder utilizarlo como los criterios de PISA-PET. De nuevo, vamos a solamente enfatizar acá sobre los normales, pero fíjense ustedes que en esta cohorte la mayoría de pacientes, 42 de 53, no tenían ningún defecto vascular y se fueron como normales. Y eso hizo que no tuvieran que hacer ninguna otra prueba diagnóstica, descartar el tromboembolismo pulmonar y ese paciente no quedara anticoagulado. Por lo tanto, entonces, en esta cohorte pequeña de 57 pacientes, el artículo dice que haciendo estudios de perfusión planares solamente se pudo excluir en cerca del 80% de los pacientes la presencia de tromboembolismo pulmonar concomitante, independiente del valor del dímero D. Este es otro estudio, entonces, que dice, bueno, y después de la pandemia, ¿sí vamos a necesitar la ventilación? ¿Se volverá la ventilación como algo que se puede acabar si utilizamos el punto de corte de un segmento y si utilizamos los puntos de corte de PISA-P? Por supuesto, eso hará parte de la controversia de lo que seguiremos viendo, pero el mensaje que yo les quería simplemente llevar y que ustedes, por favor, lo analicen es, en esos contextos clínicos, cuando lo que se necesita es descartar el tromboembolismo pulmonar y tenemos un estudio de perfusión pulmonar normal, ¿cuál es la necesidad de hacer la ventilación? Y la otra cosa es, cuando tenemos un estudio de perfusión pulmonar normal, ustedes no necesitan ver la ventilación para generar el reporte. Entonces, como técnicamente ventilar toca primero por la sumatoria de las cuentas, entonces a veces ocurre, no sé a ustedes con qué frecuencia, pero a nosotros nos ocurría que si era en contexto de descartar la enfermedad, estábamos haciendo el reporte por la perfusión y la ventilación no necesitábamos ni mirarla. Es solamente para dejarles la inquietud. Por supuesto que cada departamento tiene el deber ser de escribir sus protocolos y de seguirlos, y lo que nosotros sí quisiéramos dejarles hoy es que para poder probar cómo nos va a cada uno de nosotros, nos surge ahora el desafío dentro de nuestros indicadores de calidad, planear y tener creatividad para generar nuestros indicadores de excelencia. A ver si podemos contarles a nuestros médicos remitentes con qué características operativas trabaja nuestro departamento. Y en este caso, hablando de perfusión pulmonar, nosotros tenemos ahora una base de contexto COVID como de 227 pacientes que estamos empezando a analizar. Para poder hacer las llamadas de seguimiento teníamos que tener el consentimiento informado del paciente, lo que nos tocó hacer, digamos, desde que inició la pandemia, que Jurídica nos ayudara con ese consentimiento informado. Entonces estamos buscando los pacientes que sí lo firmaron, para poder ver todos esos que dijimos en contexto COVID, dímero D positivo, SARS-CoV-2 prueba PCR positiva, que los declaramos normales y no salieron anticoagulados, ¿cómo van? Para poder medir nuestro desenlace clínico y poder decir si para nosotros también se cumple que la probabilidad post-test en presencia de un estudio normal es cercana a 0. Muchas gracias.